La situación en Sudán es de absoluta pesadilla y parece que irá peor a menos que haya pronto un alto el fuego. En la antigua colonia británica hay cerca de 16 millones de personas que necesitan ayuda humanitaria urgente y el número se va a incrementar rápidamente si siguen los combates. Mientras miles de sudaneses huyen de Jartum y son evacuados los extranjeros, los combates continúan. Los últimos intentos de alto el fuego no impidieron que siguieran los combates. Con 47 millones de habitantes, Sudán es el tercer país más grande de África y linda con Egipto al norte, al este con Etiopía y Eritrea, al oeste con Chad y al noroeste con Libia. Desde 2011 también hace frontera con el extendido Sudán del Sur, cuya economía está muy ligada a su vecino del norte. El 95% de los ingresos de Sudán del Sur procede del petróleo y el oleoducto para exportarlo pasa por Sudán hasta el Mar Rojo. Desde su independencia en 1956, ha sufrido no menos de 17 golpes. El dictador Omar al-Bashir rigió los destinos del país durante 3 décadas. Cuando estalla un conflicto en uno de estos países, ya sea Egipto, Libia, Chad, República Centroafricana, Sudán del Sur, Etiopía, Eritrea o, mirando al otro lado del Mar Rojo, Arabia Saudí, el país vecino siempre se ve afectado. Hacia estos países, sobre todo hacia el Chad y Sudán del Sur, están huyendo miles de sudaneses, aterrados por la guerra que libran dos generales, el presidente de facto, general Abdel Fattah al-Burhan, y el líder de las fuerzas de apoyo rápido, general Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como Hemedti, que era el número 2 de la junta militar que regía los destinos del país desde el golpe de 2021. Los combates comenzaron el pasado 15 de abril, después de días de tensión en los que las milicias leales a Hemedti se estaban desplegando por el país. Las fuerzas de apoyo rápido están formadas por unos 100.000 efectivos que realizaron el trabajo sucio para el dictador Omar al-Bashir en Darfur. Sudán vivió su peculiar primavera árabe que puso al país en el camino de la democracia. Tumbaron al-Bashir en 2019 acusado de genocidio por Darfur. Pero el ejército seguía siendo un poder fáctico tremendo. Es un estado dentro del estado, como en Egipto. El gobierno democrático intentó quitarle poder, pero los militares se resistieron. Todo saltó con un golpe de estado de los militares en 2021 contra Abdallah Hamdok. De ahí salen dos hombres fuertes, el general al-Duram, que representa a las viejas élites del país, y el número 2, conocido como Hemedti, cabeza visible de los Janjaweed, los carniceros útiles al servicio de al-Bashir. Desde su creación las fuerzas de apoyo rápido han intervenido en Yemen y Libia. Hemedti es uno de los hombres más ricos de Sudán por controlar las zonas donde abunda el oro. Es el oro lo que le relaciona con el grupo Wagner, creado por el chef de Putin, Yevgeny Prigozhin. Una de sus empresas explota unas ricas minas sudanesas. Del grupo Wagner han recibido entrenamiento y protección las milicias de Hemedti. Pero la lucha que se libra en Sudán no está provocada por los intereses de Rusia, según Kolotkair, analista sudanesa. Aunque Rusia, como las grandes potencias y otras potencias regionales, pueden posicionarse si el conflicto se prolonga. Hemedti temía perder poder y por ello dio el golpe el 15 de abril, pero se encontró con la resistencia del ejército, fiel al general al-Burhan. La población civil es rehén. No hay dos partidos políticos enfrentados, esto es un juego de tronos puro y duro. La cuestión es cuándo se acabarán los recursos de ambos bandos. Este duelo de señores de la guerra es un enfrentamiento por el poder político y la riqueza. Es un choque entre dos generaciones de militares. El general al-Burhan representa a los más veteranos y el general Hemedti a los más jóvenes. En el origen de este conflicto están las dos fuerzas militares paralelas y el ejército tradicional quería acabar con esta dualidad. Hemedti asegura que el gobierno de al-Burhan está formado por islamistas radicales y que él está luchando por la democratización de Sudán. El general al-Burhan señala que devolverá el poder a un gobierno elegido democráticamente. Los dos quieren lo mismo, el poder político, militar y económico. Hemedti ha sido habilidoso al llevar personalmente muchas negociaciones con líderes extranjeros. Empezó como comerciante de camellos, se hizo rico garantizando la seguridad a las tribus y luego se alió con el dictador para combatir a los rebeldes de Darfur. Sudán es rico en oro, petróleo, sobre todo en el independiente Sudán del Sur, cobre y cromo, así como madera, caña de azúcar, goma arábiga, se utiliza en los refrescos como la Coca-Cola y reservas de agua. Además cuenta con una salida estratégica en el Mar Rojo, donde Rusia sueña con instalar su primera base naval en África. Emiratos Árabes y Arabia Saudí son dos de las potencias regionales con intereses en Sudán. Jartum y su ciudad gemela al otro lado del Nilo, Omdurman, han sido el escenario de los peores enfrentamientos. La población apenas sale de sus casas por temor a los bombardeos y los tiroteos.
Hay cadáveres en las calles y en algunas zonas el olor es insoportable. Miles tratan de huir de Jartum, algunos por el norte hacia la frontera egipcia, otros hacia el noreste, con destino a Port Sudan. Más de 600 personas, entre ellas 264 civiles, han perdido la vida, y más de 4.000 han resultado heridas. El grupo Wagner ruso está presente en Sudán desde 2017. Y en medio de la lucha por el poder que se está desarrollando en el país, algunos han expresado su temor de que los contratistas rusos estén alimentando el conflicto y posiblemente actuando en nombre del Kremlin. Se afirma desde Occidente que es tan sorprendente que en cualquier lugar que haya inestabilidad o un ataque a la democracia en África, el grupo de Wagner esté involucrado y la mayoría de las veces estén del lado de las milicias. Emmanuel Cotin, experto en seguridad y director ejecutivo del Centro Africano para la Seguridad y la Lucha Antiterrorista, comienza su entrevista con este medio de forma tajante cuando se le pregunta sobre la presencia y las actividades del grupo de mercenarios ruso en el continente africano. Cotin agrega, mira Burkina Faso. Por ejemplo, todas las minas del país están ocupadas por representantes del grupo Wagner. Lo mismo que está sucediendo en Sudán. Wagner es como el punto de conexión para recopilar información sobre nuestra composición de recursos naturales en África. El grupo también recopila información sobre la estructura de gobierno en África, explica. En el contexto de la lucha por el poder en Sudán, se teme que el grupo Wagner alimente el conflicto entre el ejército regular y los paramilitares de las fuerzas de apoyo rápido, FARC, posiblemente actuando bajo las instrucciones del Kremlin. Se explica, el objetivo del grupo Wagner en Sudán es facilitar a Moscú el acceso a recursos que posteriormente Rusia utiliza para financiar la guerra en Ucrania. Uno de sus principales objetivos es la adquisición de oro, ya que Sudán es el tercer productor de este mineral en África. Se estima que las estructuras del grupo Wagner están profundamente arraigadas en Sudán y en la vecina República Centroafricana, desarrollando una importante influencia política, amplios intereses comerciales y un papel de ejército privado, como también lo son grupos similares de los Estados Unidos o China. Los acuerdos de concesión entre el Ministerio de Recursos Minerales de la República de Sudán y M-Invest, propiedad del fundador del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, se firmaron a finales de 2017. Meroe Gold, filial sudanesa de M-Invest, ha recibido privilegios de las autoridades del país y, a cambio, renunció al 30% de sus participaciones en varios de sus proyectos. Estados Unidos y la Unión Europea han impuesto sanciones a estas empresas. Prigozhin afirma que no se beneficia de ellas. El grupo Wagner suministró misiles a las Fuerzas de Apoyo Rápido, RSF, de Sudán para ayudar en el conflicto. Las Fuerzas de Apoyo Rápido niegan haber recibido ayuda de Rusia y Libia, mientras que el grupo Wagner no hizo comentarios sobre las conclusiones de esta investigación. Prigozhin afirmó que no hay ni un solo combatiente de su grupo en Sudán desde hace más de 2 años. Puedo decirles con absoluta certeza, y pueden poner mis palabras en cualquier protocolo, en cualquier instancia superior. Hoy no hay un solo soldado de la compañía militar privada Wagner, subrayo, ni uno solo, no en Sudán. Y así llevamos más de 2 años. Ni un solo soldado de la compañía militar privada Wagner está presente en Sudán desde hace 2 años. Y hoy no hay ni uno solo. Creo que esto es lo principal que hay que saber. Añadió que lleva mucho tiempo implicado en Sudán y que se ha comunicado con todos los responsables de la República de Sudán. Los lazos militares entre Rusia y Sudán quedan plasmados de tal forma que Rusia es el principal proveedor de armas de Sudán. Los equipos militares rusos constituyen alrededor del 87% del armamento del ejército sudanés. Uno de los principales resultados de esta cooperación es la apertura de una base naval rusa en Sudán, que permitirá al Kremlin controlar el acceso al canal de Suez y el acceso al Océano Índico. El acuerdo permitirá a Rusia establecer una base naval de hasta 300 soldados rusos y mantener hasta 4 buques de guerra, incluidos nucleares, en Puerto Sudán, en el Mar Rojo, de importancia estratégica. A cambio, Rusia acordó suministrar a Sudán armas y equipo militar. El acuerdo tiene una duración de 25 años, con una prórroga automática por un periodo de 10 años si ninguna de las partes se opone. En noviembre de 2020 se firmó un acuerdo para establecer un punto de suministro de la Armada rusa en Sudán, pero solo entrará en vigor tras el establecimiento de un gobierno civil y un órgano legislativo en Sudán, que ratificarán el documento. Pero ¿quiénes son los 2 señores de la guerra de Sudán enfrentados? Los 2 señores de la guerra que comenzaron sus carreras en los campos de exterminio de Darfur, la región occidental donde estalló una rebelión tribal a principios de la década de 2000. Han enfrentado sus fuerzas y parecen decididos a desgarrar Sudán.
El general Abdel Fattah al-Burhan, gobernante militar de Sudán y jefe del ejército, y el general Mohamed Hamdan Dagalo, conocido popularmente como Hemeti, diputado del país y jefe del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido, habían compartido el poder desde que dieron un golpe de Estado en 2021, cuando juntos expulsaron a los civiles de un gobierno de transición. Esa alianza, forjada sobre un desprecio mutuo por las ambiciones democráticas del pueblo sudanés, se desmoronó en lo que ahora se asemeja a una lucha a muerte. En las semanas previas al estallido del conflicto, los dos generales intentaron llegar a un acuerdo para apaciguar sus disputas pendientes en gran medida, la reforma del sector de la seguridad y la integración de las fuerzas de apoyo rápido en el ejército y encaminar al país hacia la tan esperada democracia civil. Se reunieron con mediadores extranjeros y se comprometieron a ceder el poder. Mientras tanto, en la capital, Jartum, se vieron carros de combate y tanques por las calles fortificando y reforzando a ambos bandos. Los generales afirmaron que no tenían otra opción que alzarse en armas contra el otro, enviando morteros y proyectiles de artillería sobre Jartum y organizando tiroteos en los barrios ricos del centro de la ciudad. Desde 2019, cuando un levantamiento popular condujo a la destitución del dictador sudanés Omar al-Bashir. 4 años después, ha sido reemplazado por 2 líderes militares que ascendieron en las filas bajo su corrupto y brutal gobierno de 30 años, ahora en una batalla entre sí por la supremacía. Es una lucha entre dos socios en un crimen, el golpe de Estado del 25 de octubre de 2021, por el botín de su crimen. Al igual que los dirigentes del ejército no son sinceros en su llamado al proceso de reforma del sector de la seguridad, tampoco lo es Hemeti. En sus declaraciones de apoyo a la transición civil y la transformación democrática en Sudán, Hemeti utiliza este discurso como camisa de sangre para mantener su influencia y sus fuerzas militares para utilizarlas en el futuro. Procedente de un subclan de la tribu Marilla Rizeigat, pueblo nómada que pastoreaba camellos en Darfur, Hemeti se inició como comandante de los Janjaweed, la milicia conocida como los demonios a caballo. Procedía de tribus mayoritariamente árabes sudanesas, reclutadas para luchar contra los rebeldes darfuríes no árabes que se alzaron en armas contra el gobierno sudanés. Las fuerzas están acusadas de algunas de las atrocidades más horribles cometidas en Darfur, como torturas, ejecuciones extrajudiciales y violaciones masivas. El conflicto, que comenzó en 2003, dejó millones de desplazados y más de 300.000 muertos. Hemeti, con un turbante alrededor de la cara y vestido con uniforme de faena, dijo que Bashir le había pedido personalmente que dirigiera la campaña contra la insurgencia. Sin embargo, negó cualquier implicación en ataques contra civiles y dijo que había rechazado las órdenes del gobierno de hacerlo. A diferencia del antiguo dictador de Sudán, Hemeti no se ha enfrentado a acusaciones de la Corte Penal Internacional. Su brutalidad en el campo de batalla le valió la lealtad de Bashir, que al parecer solía llamarle a Hemeti mi protector. Ante las protestas internacionales por las acciones de los Janjaweed en Darfur, Bashir los formalizó en las unidades de inteligencia fronteriza. En 2013 estableció por decreto las fuerzas de apoyo rápido y nombró a Hemeti para dirigirlas, confiando cada vez más en el grupo paramilitar como guardia pretoriana. Cuando decenas de miles de manifestantes prodemocráticos tomaron las calles de Jartum a principios de 2019, Bashir alistó a las fuerzas armadas de Burhan y a las tropas paramilitares de Hemeti para sofocar el levantamiento, pero ambos aprovecharon la oportunidad para volverse contra Bashir y unir fuerzas para derrocarlo. Por lo tanto, el conflicto que vive Sudán cada vez más se torna en una peligrosa espiral que puede llamarse, en un futuro no muy lejano, guerra civil con apoyo de actores externos por los recursos del país, sin importar que en medio está la población civil.